según los cuales los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa han sido infectados. Bienvenidos a Cotilleo al Descubierto VIP, amigos y amigas, donde hoy nos sumergimos en una historia que parece salida de una novela de intrigas y poder, pero que, lamentablemente, es la cruda realidad de nuestro panorama político. Hoy vamos a hablar de un asunto que ha dejado sin palabras a muchos. Según diversas revelaciones, los teléfonos móviles del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa han sido infectados, y lo que se ha desvelado a partir de estos hechos nos muestra un entramado de mentiras, encubrimientos y corrupción que, poco a poco, se va desmoronando ante nuestros ojos. ¿Quién iba a pensar que, en pleno siglo XXI, existirían estos métodos para intentar ocultar la verdad? Durante años, Pedro Sánchez ha manejado los hilos de la política española con una impunidad que rozaba lo inimaginable, creyéndose intocable y seguro de que jamás saldría a la luz el entramado de favores, comisiones, tráfico de influencias y maniobras oscuras que operaban en los pasillos del poder. Sin embargo, hay algo que ni el mismísimo Sánchez pudo prever: no se pueden borrar todos los rastros. Por mucho que se intente limpiar las huellas de fechorías, algunos mensajes de WhatsApp han sobrevivido, y ahora esos fragmentos digitales están revelando lo que millones de españoles ya sospechaban desde hace tiempo. Imaginen por un momento el impacto de ver expuestas conversaciones privadas, mensajes que debieron haber sido borrados para siempre, pero que han sido recuperados por rigurosas investigaciones policiales y judiciales. Estos mensajes no solo involucran a los miembros clave del gobierno, sino que también sacan a la luz a su círculo más íntimo, evidenciando un nido de corrupción en el que cada ministro, cada asesor, cada funcionario ha estado inmerso hasta el cuello en una maquinaria diseñada exclusivamente para enriquecer a unos pocos a costa del bienestar general. Y aquí es donde nos damos cuenta de que lo que se está viviendo no es simplemente una serie de errores administrativos, sino un verdadero atentado contra la confianza ciudadana. Es imposible no sentir indignación al constatar que un gobierno, que se había labrado una imagen de progreso y compromiso con el bienestar social, resulta ser, en el fondo, un entramado corrupto que ha manipulado a la sociedad en beneficio propio. Los mensajes de WhatsApp que han salido a la luz son una prueba irrefutable de que la corrupción ha calado hondo en los cimientos de nuestra política. Cada palabra, cada intercambio, cada mensaje perdido en el olvido digital se transforma en un testimonio del poder mal utilizado, de un sistema que ha sacrificado la transparencia y la honestidad en aras de un enriquecimiento ilícito. La historia que hoy compartimos aquí nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las instituciones y la facilidad con la que el poder puede corromper incluso a aquellos que, en teoría, están al servicio del pueblo. ¿Cómo es posible que, en un país como España, donde la democracia y el respeto por las leyes deberían ser sagrados, se permita que este tipo de práctica se perpetúe a lo largo de los años? La respuesta parece ser tan escalofriante como sencilla. Cuando el poder se concentra en manos de unos pocos, la impunidad se convierte en el caldo de cultivo perfecto para todo tipo de abusos. Pedro Sánchez, con una presunción que bordeaba lo soberbio, creyó que podía mantener a raya las consecuencias de sus actos, que su imagen y su autoridad eran invulnerables ante la verdad. Pero hoy, ante la exposición de estos mensajes, se hace evidente que ni siquiera él puede escapar de la realidad. Y es que, queridos espectadores, lo que hoy nos encontramos es algo mucho más profundo que simples rumores o especulaciones. Es el retrato de un gobierno que ha vivido en una mentira constante, tratando de convencer a la opinión pública de que todo estaba en orden, mientras en la sombra se tejía una red de corrupción y favoritismo. Cada mensaje recuperado, cada conversación interceptada, refuerza la idea de que el poder no solo se ha utilizado para gobernar, sino para manipular y beneficiarse de manera descarada. El impacto de estas revelaciones no se limita a la política, sino que se extiende a la vida de cada ciudadano, a ese sentimiento de traición que experimentamos cuando descubrimos que nuestros representantes han utilizado su posición para lucrarse, en lugar de trabajar por el bien común. Quiero invitarles a pensar en esto. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a tolerar este tipo de comportamientos? La tecnología, que en otras circunstancias se utiliza para acercarnos y mejorar nuestras vidas, se ha convertido en el arma que ha permitido que la verdad se filtre, a pesar de los esfuerzos por borrarla. Esa misma herramienta, que muchos daban por sentada, se ha transformado en el vehículo de la justicia digital, recordándonos que no importa cuán sofisticado sea el intento de encubrimiento, siempre quedará una huella que revelará la realidad. Y aquí es donde la crítica se vuelve inevitable. ¿No es acaso absurdo que en pleno siglo XXI tengamos que enfrentarnos a escándalos de tal magnitud, en los que el poder y la corrupción se entrelazan de manera tan desmesurada? La respuesta es clara. Es el reflejo de un sistema que ha perdido su rumbo,
que ha olvidado que la transparencia y la rendición de cuentas son los pilares fundamentales de cualquier democracia. Este asunto nos interpela a todos y cada uno de nosotros, a quienes confiamos en que nuestros gobernantes actúen con integridad y compromiso. La verdad, amigos, siempre encuentra la forma de salir a la luz, y en este caso, los mensajes que debieron haber sido eliminados han destapado una realidad ineludible. Un gobierno que ha operado en las sombras, lejos de la vista del ciudadano, pero que, al final, no pudo ocultar sus fechorías. Nos enfrentamos a un escenario en el que la manipulación de la información y la corrupción se han convertido en armas de control, y la consecuencia es una pérdida irremediable de credibilidad y confianza. Mientras escuchamos y debatimos estos hechos, no podemos evitar sentirnos parte de una historia que, aunque dolorosa, es necesaria para el despertar de una conciencia colectiva. La responsabilidad de exigir cuentas recae en cada uno de nosotros, en nuestra capacidad de cuestionar y demandar transparencia, en la firme convicción de que la corrupción, en cualquiera de sus formas, debe ser erradicada. En este espacio, en Cotilleo al Descubierto VIP, nos proponemos analizar, sin tapujos y con total honestidad, lo que estos hechos implican para el futuro de nuestra política y, sobre todo, para la vida de todos aquellos que creen en un país más justo y honesto. Cada mensaje revelado es una invitación a no cerrar los ojos ante la injusticia y a unirnos en la búsqueda de la verdad, porque solo a través de la crítica y el compromiso podremos construir un futuro en el que el poder sirva realmente a los intereses de la sociedad. La revelación de mensajes en los dispositivos móviles ha abierto una herida profunda en el entramado político de nuestro país, evidenciando una red de corrupción que se extiende desde los rincones más oscuros del poder hasta los más altos cargos del Ejecutivo. Lo que inicialmente parecía un intento desesperado por silenciar la verdad, se ha convertido en una prueba irrefutable de que, detrás de las fachadas de progreso y compromiso, se oculta un sistema corrupto y malicioso. La implicación de figuras tan cercanas al poder, como la mismísima esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha dejado claro que nadie estaba exento del círculo de favores y maniobras ocultas. Al analizar estos hechos, no se puede pasar por alto cómo la maquinaria del PSOE ha actuado de forma coordinada para evitar que esta verdad saliera a la luz. Pero hoy, con los mensajes en nuestras manos, la impunidad ya no puede sostenerse. Los mensajes recuperados de WhatsApp son mucho más que simples palabras escritas en una pantalla. Son testigos silenciosos de un sistema en el que cada encuentro, cada acuerdo y cada movimiento estratégico estaba diseñado para canalizar recursos públicos hacia intereses privados. Las conversaciones que se han filtrado evidencian pactos entre ministros, asesores y altos cargos empresariales, quienes se complacían en facilitar rescates multimillonarios a empresas amigas y en gestionar el tráfico de influencias a cambio de comisiones y preventas. No se trata de simples rumores, sino de pruebas contundentes de que el abuso del poder se convirtió en una herramienta para beneficiar a unos pocos, mientras el ciudadano común veía cómo se desviaban recursos que deberían haber sido destinados a mejorar servicios esenciales como la sanidad, la educación o la seguridad. Resulta sorprendente y a la vez indignante constatar que, en pleno debate sobre el rescate europeo de junio y julio de 2020, mientras se discutían medidas para asegurar fondos y subvenciones, se ponían en marcha estrategias que hoy se reconocen como parte de un plan calculado para canalizar dinero público a ciertos beneficiarios. Los mensajes donde Begoña Gómez se reúne con empresarios clave y se pactan encuentros revelan, sin dejar lugar a dudas, la existencia de un poder en la sombra que manipulaba las decisiones gubernamentales. Esto, a su vez, pone en tela de juicio la imagen de un gobierno que se presentaba como progresista y comprometido con el bienestar social, ocultando bajo esa apariencia un entramado de corrupción que ha estado operando durante años. Uno de los nombres que resuena con fuerza en esta trama es el de Víctor de Aldama, considerado una pieza fundamental en este mosaico corrupto. Más allá de ser un mero intermediario, Aldama actuaba como un operador estratégico, moviendo los hilos entre las empresas y los altos funcionarios, lo que se refleja en sus diálogos con figuras como Teresa Rivera, Reyes Maroto y el jefe de gabinete de María Jesús Montero. Estos intercambios no solo dejan ver un nivel de corrupción escandaloso, sino que además confirman la complicidad de un grupo selecto que, lejos de proteger los intereses de la ciudadanía, se dedicaba a asegurar su propio enriquecimiento a través de favores y concesiones. La magnitud de este sistema, en el que la traición a los ideales democráticos se conjugaba con el abuso del poder, resulta casi insoportable para quienes aún creemos en una política honesta y transparente. Es importante detenerse a reflexionar sobre el impacto que este escándalo tiene en la confianza de la ciudadanía.
Durante años, se nos presentó un discurso que pintaba a un ejecutivo comprometido, a un presidente preocupado por el bienestar de todos, cuando en realidad detrás de esa imagen se escondía un gobierno obsesionado con enriquecer a su círculo de confianza. Cada mensaje revelado es un recordatorio amargo de que la verdad, por más que se intente ocultar, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y es precisamente esa fragilidad de la mentira lo que nos convoca a cuestionar la integridad de quienes nos gobiernan. ¿Hasta qué punto es aceptable que el poder se utilice de manera tan descarada para favorecer a intereses particulares? ¿Cuántos ciudadanos deben soportar las consecuencias de decisiones tomadas en secreto, lejos del escrutinio público, en beneficio exclusivo de unos pocos privilegiados? Lo que hoy se descubre no es simplemente un conjunto de errores o negligencias administrativas, sino una red sistemática de corrupción que ha calado hondo en la estructura misma del poder. Los mensajes encontrados han dejado al descubierto una trama donde la implicación de Pedro Sánchez va más allá de ser un mero espectador. Se evidencia que él, en múltiples ocasiones, estuvo al tanto, aprobó y consintió prácticas que hoy se catalogan como un verdadero atentado contra la democracia. Cada euro desviado, cada contrato amañado y cada favor concedido a empresarios amigos se convierten en un testimonio de la traición a la confianza que el pueblo español depositó en sus representantes. Es doloroso reconocer que, mientras se nos vendía una imagen de progreso y compromiso social, se estaba tejiendo una red que convertía la política en un negocio personal, en el que los intereses individuales prevalecían sobre el bien común. La situación se torna aún más crítica cuando se considera el alcance de estas revelaciones. Los mensajes de WhatsApp, en lugar de ser simples detalles aislados, conforman un mosaico de pruebas que demuestran que el gobierno operaba en una mentira constante. Cada conversación interceptada es un eslabón en la cadena de corrupción que involucra a ministros, asesores y altos cargos, y que, además, extiende su sombra sobre el círculo más íntimo de Pedro Sánchez. Esta red de influencias y favores no solo cuestiona la legitimidad de cada decisión tomada, sino que también plantea serias dudas sobre la capacidad del sistema para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. En este contexto, no podemos dejar de preguntarnos, ¿qué más se esconde detrás de estos mensajes? ¿Cuántos más aún están involucrados en este entramado corrupto? La magnitud del escándalo es tal que, por cada revelación, surgen nuevas interrogantes sobre la profundidad de la implicación de los actores políticos. La evidencia nos lleva a concluir que el gobierno ha vivido en una farsa monumental y que la verdad, aunque tardía, es implacable. Cada mensaje, cada fecha y cada nombre mencionado refuerzan la idea de que se ha gestado una estrategia de manipulación y encubrimiento que ha utilizado el poder como arma para favorecer a una élite privada. Resulta imperativo, en este momento de crisis, que la sociedad se una para exigir transparencia y justicia. No se trata de una simple disputa política, sino de un reclamo urgente de todos aquellos que creemos en un país gobernado por principios éticos y democráticos. La revelación de estos mensajes no solo es una muestra del abuso de poder, sino también una llamada a la acción para que se tomen medidas contundentes y se inicie una investigación exhaustiva que llegue hasta las últimas raíces de este sistema corrupto. Es el momento de dejar de lado las medias tintas y enfrentar la realidad con la determinación de reconstruir un sistema político basado en la honestidad y el respeto por el ciudadano. Hoy, mientras analizamos estos hechos, queda claro que el futuro de Pedro Sánchez y de todo el aparato que ha permitido esta red de corrupción está en juego. La evidencia es abrumadora y, a cada nuevo mensaje, se afianza la certeza de que la corrupción ya no puede seguir siendo la moneda de cambio en la política de nuestro país. La verdad, por fin, se impone sobre el silencio y la manipulación, y nos invita a reflexionar sobre el precio que hemos pagado como sociedad por permitir que el poder se concentre sin ningún tipo de control. Queridos amigos, la lucha contra la corrupción es un compromiso que nos involucra a todos. No podemos permitir que la ambición desmedida y el abuso de poder continúen socavando los pilares de nuestra democracia. Es momento de exigir rendición de cuentas, de cuestionar cada decisión tomada en la penumbra y de recuperar la confianza en un sistema que, a pesar de los escollos, merece ser justo y transparente. Esta es la realidad que nos convoca a actuar, a levantar la voz en defensa de un futuro en el que la política vuelva a ser sinónimo de servicio al pueblo y no de intereses particulares. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido crítico por la verdad oculta tras estos mensajes. Hasta pronto.